Buenas noches a todos los que me están escuchando a través de las redes sociales. Realmente es una alegría, un gozo poder compartir este tiempo con todos ustedes. Quiero presentarme para todos aquellos que no me conocen. Bueno, mi nombre es Alcide Aguirre y bueno, este es un ministerio que se llama El Olivo Injertado. Y bueno, vamos a estar compartiendo una serie de enseñanzas una vez a la semana. Entonces vamos a estar en vivo a través de la red una vez en cada semana vamos a estar teniendo un tiempo para compartir la palabra del Eterno. Y hay un pasaje que realmente llegó a, a dar una mala enseñanza por mucho tiempo. Yo lo he enseñado, yo lo he predicado, entonces yo entiendo que uno por ignorancia lo hizo. Y bueno, hoy vamos a aclarar este pasaje tan polémico y que en muchos casos nosotros lo vimos que era así como nosotros nos habían enseñado y habíamos entendido esta palabra. Por eso quiero que busques la Biblia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Y sería bueno leerlo, ¿no es cierto?, del comienzo, el primer versículo. Y ahí se va a encontrar, el título se llama El Concilio en Jerusalén. Pero esta parte donde más nosotros hemos mal interpretado y quiero en esta noche aclararlo a través de la Escritura, por supuesto. Y vamos a leer en el versículo 9 directamente, vamos a pasar al versículo 9, y que dice así: En ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto es lo que dice Pedro y los apóstoles, y nosotros entendimos que el yugo y la carga que está hablando aquí Pedro, el apóstol, se estaba refiriendo a los mandamientos, se estaba refiriendo a la Torá que el Eterno había dejado ahí en el Sinaí, que es tan pesada esa instrucción o esa Torá o esos mandamientos que dejó el Eterno, que a los hombres es algo imposible que lo lleven. Y entonces es un yugo pesado, es una carga que dice inclusive que ni nuestros padres ni nuestros antepasados han podido llevar. Entonces nosotros predicamos que esto era así. Y teníamos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que acá lo que Pedro se estaba refiriendo era a la Torá, era a los mandamientos. Y en este tiempo el Señor nos sacó de esa mala interpretación, que nosotros lo entendíamos, pero no con maldad o con malos pensamientos, sino porque pensábamos que era lo correcto. Pero estábamos equivocados, y eso es lo que quiero transmitirle en esta hora. Si nosotros pensamos que la Torá o los mandamientos que el Eterno dejó ahí en el monte Sinaí para su pueblo es algo pesado, es una carga que nadie lo puede llevar, estamos diciendo, querido amigo, querido hermano, que aquel que nosotros estamos adorando y creyendo que todas las cosas que Él hizo, lo hizo en la perfección, le hizo en una sabiduría tan tremenda, que aún los científicos se maravillan en la perfección de la creación, por ejemplo, de la tierra, de la luna, de la estrella, de toda la creación. Hay una perfección única. También en la creación del hombre. Cuando fuimos creados en una perfección realmente única, que solo realmente el Eterno lo pudo haber hecho. Entonces, ¿cómo podemos pensar que aquel que hace todas las cosas en la perfección y en sabiduría plena, porque su pensamiento y su sabiduría está muy lejos a lo que nosotros pensamos o nosotros creemos? ¿Cómo podemos pensar que
el Eterno no tuvo esa suficiente sabiduría para hacer una instrucción o hacer unos mandamientos que el hombre pueda llevar. Se da cuenta que aquí nomás estamos pensando realmente equivocadamente. Porque si pensamos que el Eterno hace las cosas perfectas, ¿cómo es que justamente en la Torá o la instrucción que dejó en el Sinaí, ahí como que le faltó sabiduría, como que le faltó hacer lo perfecto? Y Jesús tuvo que venir para corregir eso, y a través de Jesús o a través de Yeshua, podamos encontrar un camino más fácil para llegar al Eterno. Ese era el pensamiento que tuvimos por muchos años, y yo creía que estaba bien, pero aquí me doy cuenta en este simple razonamiento que si el Eterno crea cosas perfectas, ¿cómo es posible que haya hecho una ley imposible de llevar, sea imposible de llevar de los hombres? Entendemos acá, Pedro dice claramente, decíamos nosotros, que es algo imposible y es pesado, es un yugo, realmente es como un tormento que nos pusieron. Y esto no es así, querido amigo, querido hermano, no es así. Dios hizo todo en la perfección. Cuando Él puso la instrucción, ya en Génesis está hablando de la instrucción oral, después puso esas mismas instrucciones, puso pero por escrito en el monte de Sinaí. Quiero decirle que esa instrucción, esa Torá que el Eterno puso a su pueblo, es una de las mandamientos, instrucciones más perfectas y más santas y la más conveniente para todo ser humano. Y usted va a ver a través de la Escritura que cuando el pueblo de Israel guardaba esas instrucciones, guardaba esos mandamientos y hacía conforme lo que el Eterno escribió a través de Moshe ahí en el Sinaí, va a ver que el pueblo prosperaba, era bendecido, no había enemigo que se le podía enfrentar, era temido, era alabado por sus otros pueblos, por otras naciones. No hay como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, decía. Entonces, ¿cómo podemos creer que los mandamientos del Eterno es algo pesado y es una carga que imposible de que el hombre pueda llevar? Y también no únicamente estamos pensando de esa forma, sino también pensamos que inclusive las leyes terrenales, escuche, las leyes terrenales, la cual nosotros estamos regidos, y es como un yugo que está sobre nosotros, la cual nos dice cómo tenemos que comportarnos, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Esas son instrucciones, son reglamentos, son ordenanzas, son mandamientos, son leyes que están sobre nosotros como ese yugo. Y todos nosotros cumplimos las leyes, todos cumplimos las leyes, y todos nos sometemos bajo las leyes porque así vivimos ordenadamente y no hacemos lo que queremos. Eso es lo que simboliza el yugo. El yugo está hablando justamente del yugo que llevan los animales o los buey. Mire, es para que esos animales o eso se le ponía un yugo, por supuesto, para que el animal haga lo que la persona le dice y que vaya correctamente hacia donde le dice, y que no haga lo que ellos quieren, sino lo que el hombre estaba queriendo que haga, ese trabajo. Ese yugo le mantenía dentro de los parámetros, dentro del camino correcto. Y eso es lo que hace la Torá. Nos mantiene en un camino correcto. Mire, otro que habló de un yugo, quiero decirte, que fue el propio Yeshua. Entonces, Yeshua dice que el yugo, él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, la cual es fácil y ligera mi carga, y todos los pueden llevar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pedro está hablando de un yugo que es pesado y que era imposible de llevar. Y resulta ser que Yeshua dice que hay un yugo en la cual es fácil y la carga es liviana y todos lo pueden llevar. Entonces, ¿hay una contradicción de la palabra?
¿Realmente no hay una guía espiritual en las palabras? ¿O es que nosotros interpretamos mal esta parte de la Escritura? Si es algo que interpretamos mal, ¿en cuál estamos interpretando mal? En el yugo que habló Pedro. Y Pedro no se refirió al yugo de la ley, no se refirió a que la Torá era algo imposible de llevar, por eso Jesús tuvo que venir para romper la ley de la maldición, como mucho tiempo nos dijeron así, y nosotros lo creímos. Está hablando del mismo yugo que se enfrentó Yeshua con los fariseos y los escribas. Y esto está, querido amigo, querido hermano, fíjese, busque en San Lucas, en el capítulo 11 y versículo 46, el mismo Yeshua le dice a los fariseos y le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Entonces, la Escritura no se contradice. Acá lo que pasa es que interpretamos mal. Y entonces decimos que ahora que estamos en la gracia, nosotros ya no tenemos que guardar ningún mandamiento. Eso ya pasó. Y encima, aparte que ya pasó, era algo imposible de llevar. Eso es un error, es una equivocación, es una mala interpretación. Es importante interpretar bien, querido amigo, querido hermano, porque así como interpretamos, así enseñamos. Y cuando enseñamos de esa forma, así desviamos a las personas del camino correcto. La instrucción o la palabra que dejó el Eterno es la más perfecta, correcta, y que todo hombre y mujer que guarde esos mandamientos será prosperado. Mire lo que dice, y si no, mire lo que dice en San Juan, en capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y en el versículo 23, respondiendo Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿De quién eran las palabras? Del Padre. ¿Y de qué palabras se estaba refiriendo? De la Torá, de la instrucción, de los mandamientos. Y él dice claramente: si me amáis, vas a guardar estos mandamientos, como yo los he guardado. Porque no penséis que yo he venido a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Entonces, ¿hay una contradicción en la palabra o nosotros interpretamos mal? Mire lo que dice, y con esto quiero ir cerrando, en 1 de Juan, el capítulo 5 y versículo 3, dice así: pues este es el amor a Dios, este es el amor a Adonai. ¿Tú dices que amas a Adonai, a Dios? Pues el amor a Adonai o el amor a Dios, que guardemos, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mire, después de partir Yeshua a la presencia del Padre, ya a tiempo que los apóstoles predicaron el Evangelio por todos lados, y aquí el apóstol Juan está diciendo algo tan tremendo, que es importante guardar los mandamientos, porque los mandamientos no son gravosos, no es algo pesado o difícil, al contrario, es algo que te va a guardar y que te va a librar y que te va a bendecir. Por eso es importante que los guardes. Y si en verdad, cuando nosotros guardamos los mandamientos, ahí estamos demostrando que realmente amamos al Eterno. Si amáis, mis palabras guardaréis, dijo Jesús. Y todo eso, cuando habla de la palabra, cuando habla de los mandamientos, todo se está refiriendo a la Torá o a la instrucción que dejó el Eterno ahí en el monte Sinaí. Empecemos a entender y a comprender la Escritura para poder enseñar. El Eterno dejó algo perfecto. Esto no quiere decir que la ley salva.
Lo que acá nosotros tenemos que entender que por medio de Jesús tenemos que creer en el Mesías, y cuando nosotros recibimos al Mesías en nuestro corazón, ahí tenemos que comenzar a guardar esa relación con el Eterno y caminar en esa vida santa. ¿Cómo lo hacemos? A través de los parámetros, a través de tener el yugo y a través de cumplir sus mandamientos. Mire, el patriarca Abraham, él dice que le creyó a Adonai, al Eterno, y fue contado por justicia. Y el creer está hablando de que no únicamente que le creyó, sino obedeció sus mandamientos. Porque ese estar dentro de los mandamientos es vivir en santidad, es vivir apartado. Eso es lo que quiere el Eterno de cada uno de nosotros. Que realmente como pueblo seamos apartados. Y para eso nos dejó las instrucciones, querido amigo, querido hermano. Para bendecirte, para que sea prosperado y para que todo lo que emprenda te sea de bendición. Bueno, realmente es un gozo, una alegría comenzar esta serie de enseñanza. A mí me siento tan feliz y tan gozoso de poder compartir esto, algo que el Señor me estuvo quebrantando para que lo diga, para que lo hable. Y me gustaría que todos esos pastores que van a escuchar este video, van a ver o hermanos que lean la Escritura. La Escritura en ningún momento se contradice, al contrario, se confirma unos tras otros. Y una de las cosas que quiero que te queden claro, querido amigo, es que el Eterno quiere que guarde sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, son hermosos, como decía el salmista. Lámpara a mis pies son tus palabras, son como miel en mi boca tu palabra. ¿Cómo puede ser algo pesado o algo imposible? Eso es una mentira satánica que ha cegado el entendimiento de muchos. Pero hoy, a través de la Escritura, podemos entender que estamos en un error y tenemos que volvernos y comenzar a hacer lo que al Padre, al Eterno le agrada. Que el Eterno te bendiga y nos estamos viendo la próxima semana en una enseñanza como esta. Gracias y bendiciones a todos.